ONG piensa con nosotros. Hola a todos y muy bienvenidos nuevamente a nuestra sección de nuestro observatorio, en donde hemos querido visibilizar distintos casos de personas que están en situación de discapacidad como una posibilidad de poder, valga la redundancia, dar visibilidad, que en nuestras plataformas estamos queriendo extender este contenido que no se ve muchas veces en otros canales multimedia. Así que le damos la bienvenida a Gina Olmos, que hoy nos acompaña, que será nuestra entrevistada de hoy. Estamos también con David Albornoz, que es nuestro gerente de operaciones de la ONG Piensa con Nosotros. Estamos con Sebastián Quiñones también, que ven en pantalla, que es nuestro intérprete de lengua de señas, y que les habla, Pamela Enríquez. Hola, yo soy gerenta de inclusión en la ONG. La idea hoy, así que estamos, como les decía, con Gina para conocer su historia. Gina es ingeniera en recursos humanos, ¿cierto, Gina? Sí, así es. Así que preséntate, por favor, para que podamos conocer un poquito más de ti. Ahí te vamos a ir preguntando cosas para saber de tu historia, de quién eres tú. Ok, bueno, mi nombre es Gina Olmos, tengo 38 años. En este momento estoy viviendo en la ciudad de Santiago, soy casada, tengo 2 hijos y hace poquito ya titulada de Ingeniería en Recursos Humanos, tal como lo explicaba recién. Súper, súper, Gina. Oye, cuéntanos, ¿y te titulaste hace poco? ¿Empezaste a estudiar hace poquito entonces? Empecé a estudiar en el 2017. ¿Ya? 2017, sí, terminé recién ahora en julio de este año. En julio de este año, súper. ¿Y cómo llegaste a nosotros? Si bien recuerdo, llegaste a través de un nexo con David, ¿cierto? Sí, fue a través de una pataleta que hice en Twitter. Ya, cuéntanos de esta pataleta, ¿de qué se trató? ¿Qué publicación hiciste? Se trató de lo que me ha tocado en realidad, pues de mandar 100 currículums y que nadie te responda, de que el haber estado fuera del ruedo por salud por mucho tiempo te juegue absolutamente en contra. Y me dio rabia porque nos jactamos de ser inclusivos, de ser solidarios, de ser comprensivos, pero la realidad es lamentablemente bastante distinta. Entonces, publiqué un Twitter, no pensé que iba a tener tanto alcance, más de 1000 retweets, y la gente obviamente empatiza con eso porque también se dan cuenta que la solidaridad llega como a la tele nomás. Y de ahí para atrás como que nos ocultamos un poquito y esa es la verdad que nos golpea no solamente a mí, sino que a todas las personas que están en la misma situación que yo. Ya. Y en ese sentido, ¿a qué crees que se debe este quizás no éxito de las postulaciones que has hecho o del envío de currículums que has hecho? Eh, Hago mi mea culpa respecto a no tener experiencia. Soy ¿Ya? súper honesta y soy como entiendo bastante que eso me juega absolutamente en contra, pero tampoco te permiten dar la posibilidad de explicar el por qué no tienes experiencia. Entonces, no Claro. miento, en el currículum mando la postulación como bajo la ley de inclusión laboral. Y la verdad es que he hinchado bastante, varias empresas, he mandado a estas empresas muy grandes y hay algunas que sí me respondieron y les doy las gracias infinitamente. Luego, más adelante, si seguimos conversando, las voy a nombrar porque se han portado realmente como creo que la imagen que muestran lo han hecho. Y otras no tanto. Entonces, sin duda alguna, hago mi mea culpa respecto a no tener experiencia, pero también siento que es en parte el tema de que diga personas en situación de discapacidad. O sea, ¿tú crees que esto vendría siendo una especie de discriminación al momento de postular a través de la ley de inclusión? Es que yo creo que lo es. ¿Ah? ¿Tú Yo crees creo que lo que es? lo es, sí, yo creo que lo es, pero no culpo tampoco a las empresas. Yo tengo una mirada súper como amplia respecto a eso. Mi tesis fue respecto a la inclusión laboral en altos cargos de personas en situación de discapacidad. Empecé a buscar y la verdad es que es casi cero, cero. Entonces, en mi tesis llegué a la conclusión de que la ley nos pilló a ambos
en una situación súper desprovista de herramientas. Por ejemplo, a las empresas les dijeron, ustedes deben contratar e incluir personas en situación de discapacidad, pero en un comienzo no les dijeron cómo, sino que les dijeron, tienen que tener personas contratadas y tienen que hacerlo y de aquí a tal fecha, tal cosa. Eso por una parte Ujú, a las empresas. Y a nosotros nos pilló de otra forma. Por ejemplo, nosotros previo a la ley de inclusión laboral, ¿quiénes éramos? ¿Qué podíamos hacer? ¿Cómo nos enfrentábamos al mundo laboral? Si tú postulabas a un trabajo y la respuesta iba a ser no. ¿En qué condición yo de discapacidad iba a poder postular a un trabajo o poder estudiar? ¿Qué pasaba con nosotros, con las personas que estábamos enfermas? No estudiábamos. ¿Para qué? ¿Para qué gastar dinero? ¿Para qué perder tiempo? ¿Para qué perder energías? Entonces nos quedábamos en la casa. Tal como tú lo dijiste, éramos invisibles. Éramos absolutamente invisibles y no estábamos ni en el radar bancario, ni en el radar social, no estábamos. Existíamos, claro, 1 o 2 días al año para la Teletón, pero después para allá, olvídalo, no estábamos. Entonces empezó esta cosa de que las empresas tenían que incluir personas en situación de discapacidad y las personas con esa situación de discapacidad no tenían estudios. Entonces, ¿qué claro. pasó? Se empezó a llenar cargos y cupos, sin menospreciar el trabajo, pero solamente para gente que hagan aseo, que sirvan comida, y las empresas, al no tener cómo enfrentarse tampoco a esto, empezaron a tercerizar los servicios. Entonces, si bien es cierto, se volvió una inclusión, es una inclusión precaria, bastante precaria. Estoy hablando de lo macro, no de lo micro, porque sin duda alguna debe haber personas en situación de discapacidad que deben estar en un cargo o ganando un sueldo relativamente bueno, pero la mayoría de las personas no es así. Entonces yo siento que nos enfrentamos de distinta manera o con poca herramienta ambos mundos frente a esta nueva ley de inclusión laboral. Bueno, eso es mi sentir. Sí, de todas maneras, mira, te cuento un poco, yo también he trabajado en lo que es selección de personal. Justamente me incorporé a una empresa grande para hacer selección y claro, el tema de los perfiles profesionales era complejo de buscar porque claro, como dices tú, está esta brecha de que Sí, quizás las personas en situación de discapacidad, y no lo digo yo, lo dicen las cifras, tienen un acceso mucho menor a la educación y a la educación superior por sobre todo. Entonces, sí, hace sentido, claro, lo que me estás contando. Oye, Gina, y estabas comentando algo sobre que por un tema de salud estuviste fuera del ruedo laboral por un tiempo. No sé si ahí capté bien lo que estuviste comentando por un tema de la experiencia laboral. sí, sí, lo que pasa es que yo, a ver, yo nací con una insuficiencia renal crónica, ¿ya? Yo soy monorrena funcional, se les dice, tengo un riñón que funcionaba súper bien hasta que ese riñón se enfermó. Entonces, cuando ese riñón se enfermó, yo en un comienzo estudié técnico en enfermería, yo soy técnico en enfermería, y ¿Ya? luego estudié derecho porque siempre me ha gustado como servir, siempre ha sido parte de mi vida, el trato con las personas y servir siempre ha sido lo que más me ha gustado. Y luego estudié, entré a estudiar derecho, llegué hasta tercero, pero mi salud ahí ya se deterioró bastante porque tuve mi primer hijo, luego mi segundo hijo y ya la cosa ya no andaba y tuve que desaparecí del radar estudiante, del radar laboral absolutamente durante aproximadamente 15 años. Yo me dediqué solamente a cuidar mis hijos y en ese trayecto, en ese proceso de estarlos cuidando, mi enfermedad se agravó al punto de que yo ya llevo 6 años en diálisis y en espera de trasplante. Entonces, todo este periodo cercano a los 15 años, no hice nada. Estuve en mi casa hasta que el 2017 dije, basta, dije, mi hijo es tan grande, debo admitir, sinceramente, que me tomé de la ley de inclusión para tener la fuerza para estudiar. Si no, no lo hubiese hecho, porque yo decía, tengo que estudiar y me van a tener que contratar. Entonces, saqué la fuerza, porque no es tan fácil retomar con 30 y tantos años, con 2 hijos, se hace complejo, enferma y todo,
Pero dije yo, no, no, hay que doblarle la mano al destino, porque yo podría quedarme en la casa, pero yo no nací para quedarme en la casa. Yo siempre he querido visibilizar no solamente lo que me pasa a mí, yo soy una cara, pero detrás de mí hay miles, hay Claro. cientos. Entonces, siempre sentí que debía, que si podía, debía salir un poco más. Y ahí entré de nuevo a estudiar, po. Y aquí estamos, siguiendo en esta lucha. Súper. Oye, Gina, para contarle a quienes nos estén viendo, tu discapacidad entonces hoy, bueno, la podemos clasificar como discapacidad visceral, Así ¿cierto? es, así es. No está muy visibilizada la discapacidad visceral, nosotros más bien siempre vemos, porque tendemos a irnos a lo que vemos, las personas con silla de ruedas, o una persona que quizás le falta alguna extremidad, o quien ande con el lazarillo, ¿cierto? Y uno inmediatamente asocia, pero la discapacidad visceral no es algo que se vea, y además es complejo por un tema de que hay un constante tratamiento, ¿cierto? ¿Tú estás yendo ahora, estás en algún tratamiento, Gina? Sí, yo estoy en diálisis diaria. Yo me hago peritoneo ¿Ya? diálisis, tengo la máquina de diálisis en mi casa y yo me dializo durante 10 horas todas las noches de mi vida. Y lo que tú dices es tan real y tan triste a la vez porque, mira, la discapacidad visceral es de las peores discapacidades porque es una enfermedad que no se cura. Mi credencial de discapacidad no tiene renovación, no tiene reevaluación porque yo nunca voy a ser una persona sana. Si me trasplanto, el trasplante es otro tratamiento, no es una cura. Entonces las personas desconocen muchas veces que el no vernos, que nos falte un miembro o que seamos ciegos o alguna cosa, no nos hace menos discapacitados que ellos. Es más, nuestra discapacidad muchas veces tiene mucho más valor, mucho más grado de discapacidad que una discapacidad física, por ejemplo, que a alguien le falta una pierna. Pero eso debemos enseñarlo porque me han pasado cosas horribles. Yo tengo mi credencial de discapacidad, yo me estaciono en un estacionamiento de discapacitados y me han insultado, me han golpeado, me han escupido, han golpeado mis autos, me han gritoneado porque no parezco discapacitada. Entonces, no solamente debemos enseñar que existe una discapacidad visceral, sino también tenemos que educar respecto a eso. Porque si vieras todo lo que me ha pasado, de verdad es terrible teniendo que proteger a mis hijos de mujeres que me insultan y me agreden para las navidades porque no tienen dónde estacionarse y yo estoy en un estacionamiento de discapacidad. Entonces, debemos sensibilizar, debemos educar, debemos mostrar que no solamente, no porque no me falte un brazo o una pierna, o no soy ciega, por ejemplo, no soy discapacitada. Entonces, claro, tú haces mucho hincapié en la discapacidad visceral y exactamente tienes toda la razón, está absolutamente invisibilizada. Exactamente. Y Gina, qué fuerte lo que nos estás contando, Sí, porque sí, no sé si ahí quieres hablar algo, David. sí, me volvió lo que dijo. Es tremendo. Es que uno no se da cuenta de lo que está diciendo ella. Es muy cierto que las personas en general solo ven la discapacidad cuando es visible, no cuando tienen otro tipo de enfermedades. Te hago una pregunta, Tina. ¿Hoy tienes una credencial o algo así que identifique tu situación? Absolutamente, sí, sí, sí Y, lo tengo. y de igual forma De te han igual atacado. forma, Qué me han llamado terrible. hasta Bueno, carabineros, me han llamado hasta carabineros para que me lleven detenida, estando mi credencial ahí visible, visible. Sí. El año pasado, en Navidad, fui al Parque Arauco y me estacioné en un estacionamiento discapacitado. Obviamente hay mucho auto y una mujer me empezó a grabar, me insultó 10 minutos, llamó al guardia, me insultó delante de mis hijos lloraban y yo le decía, grábame, y me grababa de pies a cabeza, diciéndome que era una sinvergüenza porque yo no estaba enferma y que me estaba aprovechando de eso y me grababa, me insultaba, mis hijos lloraban. Entonces, otras veces me han golpeado, me estaba estacionando
y una señora de edad me golpeó con sus 2 puños el auto. Me golpeó el auto y me dijo que era una sinvergüenza. Y un señor en Coquimbo, en la calle, igual, por estacionarme en un estacionamiento discapacitado, porque no se paga en la calle, me escupió. Y yo alcancé a cerrar el vidrio y me escupió en el vidrio. Entonces, es triste, es triste para ellos, porque desconocen, ignoran. No creo que lo hagan sabiendo, porque probablemente si lo supieran, no lo harían. Y es triste para mí porque he tenido que estar explicando a viva voz 20 veces que, señora, yo soy discapacitada. Entonces, porque me bajo del auto y empiezan a hablar, o empiezan a hablar entre ellos. El otro día, nomás la semana pasada, fui al mall y una persona en situación de discapacidad, con bastón, estaba estacionada al lado mío, y yo me subí a mi camioneta porque ella llegó junto conmigo, y me decía, mira, infeliz, mira, hay que tener credencial. Así me hacía ella, y yo me senté en la camioneta, bajé el vidrio, tomé mi credencial y se la mostré y le dije, sí tengo. Y ahí como que me miró indignada y se escondió. Entonces, ni siquiera empatizamos entre nosotros mismos. Entonces, ¿qué le puedo pedir al resto? ¿Qué le puedo decir al resto? Señora, sí estoy enferma, pero necesitamos de verdad ampliar el rango, porque inclusive el logo que identifica a un discapacitado es una persona en silla de ruedas. La Cruz de Malta, Entonces, sí. debemos hacer un logo universal, no solamente una persona en silla de ruedas. Está bien que lo identifique, pero a mí no me identifica, y al contrario, me trae solo problemas. ¿Me entienden? Entonces es complejo, y agradezco enormemente que se sepa esto de la discapacidad visceral, porque de verdad que somos muchos y sufrimos lo mismo a diario. Yo no soy la excepción, pero tristemente soy la regla, no la excepción. Exactamente. Oye, Gina, bueno, en general, a mí me impacta que nos estés contando que has sufrido este tipo de ataques, porque finalmente son ataques violentos, ya sea verbales o físicos, de personas que tienen y que no tienen discapacidad, que se encuentran y que no se encuentran en situación de discapacidad. Y bueno, también eso se encuentra dentro del marco de nuestro observatorio, poder dar visibilidad y educar, porque como dices tú, por la ignorancia muchas veces ocurre que estas situaciones generan malos ratos, y también nos quedamos cortos con la empatía, porque no sabemos qué vive el otro, y además que es una cuestión íntima además, porque tú no tienes por qué estar explicando qué es lo que tienes, sino que estás usando un beneficio que te corresponde por una cuestión de que es un derecho. Así es. Así que bueno, qué lata tener que llegar a esta instancia o tener que contar esta experiencia y que lo hayas tenido que vivir para poder visibilizarlo, pero espero que quienes nos estén viendo también puedan tomarlo como un aprendizaje y lo puedan también propagar esto, replicarlo, o sea, digamos, difundir esta información, porque la verdad es que es muy desconocida la discapacidad visceral. Oye, Gina, y en cuanto a la red de apoyo, ¿cómo vives tú este tema como de en quién te apoyas en este periodo quizás en el que no has estado trabajando? ¿Cómo lo has hecho para poder, como digamos, vivir? Porque al final uno no vive solamente, por ejemplo, me imagino, no sé si recibes pensión, si nos pudieras contar. Yo sí recibo pensión, ya una pensión de 143.000 pesos, 143.000 pesos, que si tuviera que vivir con eso, la verdad es que no podría No ni se siquiera puede. comer, no podría ni siquiera comer, así que ojo ahí también a quienes ven ese tema. Me declaro una afortunada, absolutamente afortunada. Yo tengo una familia increíble, tengo un esposo maravilloso, que yo creo que Dios es muy ordenado, ¿ah? Cuando yo me enfermé grave, el año 2004, Diosito me mandó a alguien a atenderme, un doctor joven. Nos miramos, salimos 2 días y al quinto día me pidió matrimonio, y aquí llevamos 15 años casados. Entonces yo, por suerte, yo creo que soy una bendecida respecto a decir que mi caso es bastante, yo no tengo problemas, por así decirlo, de carencia o necesidades, o para mí no es
no es urgente trabajar como por necesidad. Para mí es urgente trabajar por una cuestión personal, por un desarrollo personal y para decirle al resto de las personas que las personas en situación de discapacidad sí somos capaces, sí somos competentes y que tenemos probablemente las mismas condiciones o muchas más que algunas personas que no están en nuestra situación. Exacto, de todas maneras. Y Totalmente de acuerdo con lo que lamentablemente, está diciendo. sí, y lamentablemente tu caso quizás es, como dices tú, una fortuna, ¿cierto? Porque el general, claro, debe vivir con esos 140.000 pesos, incluso a veces menos, dependiendo del porcentaje que le otorgue el sistema en relación a cuánto nivel de discapacidad tiene, ¿cierto? Absolutamente. Cada vez que recibo mi pensión no logro dimensionarlo, cómo no logran entender qué es lo que es. Yo estoy casada con un médico. eh, Tengo un buen pasar, una buena vida y no solamente eso, un buen cuidado. Yo me cuido muy bien, yo estoy bien, pero mis privilegios no deben nublar mi realidad, porque soy, vuelvo a decirlo, tristemente, soy la excepción. Entonces, debiera ser la regla, debiera ser mejor para todos. Entonces, nunca he querido permitir que mis privilegios me nublen o no me permitan ayudar al resto. Si yo puedo hacer y puedo lograr que nosotros seamos visibilizados y sea a través de mí, yo feliz lo voy a hacer. Feliz lo voy a hacer porque comprendo perfectamente lo que es recibir esa pensión probablemente y no tener para vivir. Entonces, no es solamente un tema social o económico, esto es un tema mucho más profundo. Por ejemplo, siempre me hace sentir o me da risa cuando la gente dice, ay, que si el trabajo es salud, que los enfermos trabajen. La gente lo dice como chiste, pero ¿sabes qué? Sería tan maravilloso que tú le dijeras a alguien que está enfermo en su casa, le dieras la posibilidad de un trabajo que él puede hacer desde la casa y a través de ese trabajo recibir una remuneración. Yo te aseguro que esa persona va a tener un nivel de mejora increíble porque nos sentimos útiles. Si esto va más allá de recibir un sueldo, esto trasciende eso, de volver a sentirnos parte de la sociedad. Yo durante 15 años no existí para un banco, para una tarjeta de una casa comercial, para una tarjeta de un supermercado, no existes. Entonces, darle a una persona esa capacidad, ese poder de visibilidad, te lo digo sinceramente, dale un trabajo a estas personas que están en su casa. Dile que te digiten, dile que te hagan algo, págales un sueldo y te juro que esa persona va a tener siquiera un motivo más para levantarse cada día y eso, sacarle una sonrisa, te juro que le va a alegrar mucho más que estar tomando 10 pastillas de medicamento. Si bien es cierto, el dicho es un poco jocoso, pero te aseguro que para una persona que está en su casa, que no está visibilizado, créeme que sería casi un soplo de vida. Te lo juro que sería así. Sí, es increíble cómo el nivel de motivación ayuda en una recuperación de la salud. Ser útil, Es ser increíble. útil. Imagínate lo triste que es para alguien, o sea, te lo digo sinceramente, no tener un peso en el bolsillo. Mm. Imagínate lo desesperante y abrumador que debe ser. Y si puedes hacerlo tú, con tus condiciones, a tu ritmo, a tu velocidad, que una empresa crea en ti, que te dé la oportunidad y tú recibir tu sueldo a fin de mes, créeme que esa persona va a tener otro sentir respecto a su cuerpo, respecto a su motivación, respecto a sus ganas de vivir. Entonces, eso es lo que la ley no contempla. La ley no contempla esos sentimientos y no lo puede traspasar a las empresas, porque las empresas tampoco pueden escuchar o ver esto. Entonces necesitamos que todo eso sea visto. Yo Exactamente. necesito que vean estas personas. Ayer encontré un trabajo, porque ando buscando trabajo, ofrecían un trabajo, después les voy a mandar la imagen, para una persona en situación de discapacidad presencial de lunes a viernes por 200.000 pesos mensuales. Entonces, debemos también nivelar hacia arriba. No porque sea una persona enferma va a ganar 200.000.
por favor, 200.000 pesos mensuales, ¿cuánto es en traslado, en locomoción, en alimentación, si es jornada completa? Entonces debemos también, no hay nadie que logre controlar o vigilar esto o supervisar esto. Entonces es triste ver ese tipo de anuncio porque no somos diferentes, no somos incapaces, somos absolutamente capaces y probablemente, no sé, mucho más capaces que alguien sano, porque hemos luchado contra todo para poder estar donde uno quiere estar. Tenemos la resiliencia, es parte de, es nuestro segundo nombre, ¿ah? Y cualquiera persona que esté en mi situación te lo va a decir. Nosotros somos resilientes, nosotros tenemos que levantarnos día a día pensando, ok, hoy día sí, hoy día sí, hoy día sí. Entonces, porque si no, estaríamos locos en la casa, porque el De cuerpo todas maneras. duele, porque el ánimo se baja, porque te levantas enfermo, porque te sientes mal, un día te sientes bien, entonces tienes que darte tú mismo el ánimo. Entonces, no, señores, somos capaces para esto y para eso y mucho más. De todas maneras. Oye, Gina, y en esa misma línea de lo que me estás contando, quería saber, ¿te enfrentaste a alguna dificultad en particular durante tu proceso académico en relación a tu discapacidad? La Que esto verdad te es que haya no, implicado quizás, ¿no? no, la verdad es que no. Un saludo a mi Instituto Tecnológico IPLASEX, que cada vez que los necesité, me ayudaron. Cada vez que tuve algún problema, por menor que haya sido, ellos lo entendían inmediatamente y nunca tuve problemas. Fueron súper receptivos y fueron súper atentos y comprensivos respecto a eso. Así que la verdad sería mentir si te dijera que no, pero en mi caso no. O sea, estaban al tanto de tu situación. Sí, Ya, sí. buenísimo. Bueno, qué bueno. Me alegro mucho también de que una institución educacional tenga esta flexibilidad o sea comprensiva con la discapacidad, porque la verdad es que no es algo que uno se encuentre frecuentemente. Oye, y en relación con el sistema, tú nos cuentas que tienes el apoyo de la credencial, de la pensión, pero ¿tienes alguna red de apoyo de personas que se encuentren en la misma situación que tú o conoces gente que esté en condición similar? No, la verdad es que no. ¿No? No, Ya. no, no estoy sola con mis ataques de rabia por Twitter. Sí, varias personas me han contactado, pero la verdad es que estoy sola porque igual estoy molesta, porque a pesar de que uno podría decir, estamos en periodo presidencial, o sea, en periodo eleccionario, yo no he escuchado a ningún candidato hablar sobre discapacidad. A ninguno, ninguno. En ninguna parte estamos. Entonces, somos absolutamente invisibles para todo. Yo miraba y el IFE para todos, sí, pero no hay nada para los discapacitados. Nada, o sea, hasta en ese punto somos invisibles y eso es muy malo porque tampoco estamos en el radar de los nuevos candidatos presidenciales. A todos les he escrito y ninguno responde. Entonces tú dices, ok, es una cuestión ya social, global, que no nos consideren para nada y eso es triste, es desmotivante porque créeme que he hinchado hasta los ministerios para conseguir trabajo, porque tenía que enfrentarme. Yo decía, ok, las partes, las entidades públicas, las privadas, ninguna, Ninguno. ninguna Ya. posibilidad, no, no, Oye, nada. Gina, Entonces, dígame. cuéntanos un poco de tu experiencia con las empresas que ibas a mencionar. Ah, sí, sí. Primero mandar un saludo a Premier Consulting, que ellos, a través de mi Twitter reclamón, ellos me contactaron, me llamaron y me invitaron a una entrevista. Fue mi primera entrevista y estoy de verdad agradecidos con ellos. Les dije en el comentario, se los dije que estaba muy agradecida porque me consideraron. Eso ya es bastante. Y empecé a enviar a todas las empresas públicas y privadas que te puedes imaginar en LinkedIn, que también ando por ahí pululando, escribiendo y haciendo cosas, porque si es con todo, si no, ¿para qué? Por ahí, todo por todos lados, hinchando. Y y puse a prueba una entidad que habla mucho de inclusión, como es el Banco de Chile.
porque son los encargados de llevar la Teletón. Dije yo, bueno, vamos a probar. Y me llevé una grata sorpresa. Ellos, a través de su departamento de recursos humanos, su departamento de inclusión, me llamaron inmediatamente, me hicieron una primera entrevista y mañana tengo una segunda entrevista con ellos. Entonces, estrellita, estrellita, creo que hablamos mal muchas veces, somos re buenos para reclamar, pero creo que también debemos felicitar. Me llamaron inmediatamente, me solicitaron mi currículum y ya voy a una segunda entrevista para ver quién soy y dónde podríamos hacer algo o si es que hay algo. Y eso ya es mucho, porque a muchas empresas privadas, a muchas empresas públicas he escrito y cero feedback, cero nada. Entonces igual es triste eso. Y a Manpower, que también me llamaron, que también les interesé y también a través de su departamento de inclusión y diversidad. Entonces, claro, lo vuelvo a repetir, somos re buenos para reclamar como chilenos, pero también debemos ser buenos para agradecer. Así que Banco de Chile, gracias. Premier Consulting, gracias. Y Manpower, que son las empresas que me han llamado. Y a todas las otras, llamen. Por favor. Buenísimo. Bueno, sí, tienes razón, hay que reconocer a las empresas que hoy están desarrollando sus departamentos de diversidad e inclusión, porque es algo que se necesita. A mí personalmente me encantaría que no tuviera que haber esa excepcionalidad o eso así diferente o algo distinto o especial, pero por lo menos, como dices tú, es un gran avance, un gran paso y una instancia que permite visibilizar a quienes de repente han sido discriminados y han tenido menos oportunidades. Oye, Gina, para ir cerrando, queríamos saber cuál es tu sueño de aquí al futuro. ¿Con qué sueñas tú? ¿Cómo ves el futuro y qué esperas que ocurra? ¿Cómo veo el futuro? Quisiera un futuro donde no seamos distintos, por ser distintos, donde seamos iguales, donde esto que estamos hablando sea parte del pasado, que haya sido una anécdota y que logremos como sociedad avanzar hacia algo más inclusivo. Y no estoy hablando respecto a personas en situación de discapacidad. Estoy hablando de todos porque creemos que ser normal es normal y a veces ser distinto puede ser mucho más entretenido, mucho más bonito y mucho más generador de impacto que ser alguien normal, porque qué fome sería que todos anduviéramos vestidos de negro, por ejemplo. En cambio, cuando llega alguien de color, irrumpe y nos cambia. Entonces, debiéramos tomar esto y aceptarlo e incluirlo y volvernos realmente una sociedad mucho más inclusiva. No solamente respecto a alguien enfermo, sino que a todo, a todo. Tenemos personas con pelos azules, con pelos rosados, rubias, morenas, altas, bajas, chicas, gordas, no sé, de todo. Que no nos veamos como diferentes, somos todos iguales. Claro, tenemos diferencias, pero en el fondo somos todos iguales, entonces no debiera haber una exclusión respecto a eso. Y ojalá fuera así, tenemos que avanzar. Lamentablemente ahora nos toca hacer ruido, tenemos que hacer este tipo de ruido para, para ver si hacemos un clic y logramos cambiar este chip que tenemos puesto, pero me imagino un futuro mucho más diverso, mucho más inclusivo, mucho más sostenedor de todas las personas que somos distintas. Muchas gracias, Gina. De verdad agradecemos que desde tu vereda también puedas ser un agente de cambio hoy, visibilizando tu historia, llevándola con orgullo también, porque no ha sido fácil, se ve que no ha sido fácil y también reconocemos esa valentía en ti, que además es muy inspiradora. Y bueno, quisiéramos que si pudieras dar tu correo electrónico por si alguien que estuviera mirando quisiera contactarse contigo, para dejar ahí como esa ventanita abierta de Sí, contacto. sí, claro. OH Brigi, @gmail.com. Ya, súper.
Súper, Gina. Bueno, te agradecemos muchísimo este espacio, que hayas participado de nuestras cápsulas de visibilización de personas en situación de discapacidad para nuestro observatorio de ONG Piensa con Nosotros. Agradecemos también a David, a Sebastián por haber estado hoy y esperamos estar en contacto pronto por cualquier novedad. Muchas gracias, Gina, te mandamos un gran abrazo y espero que salga todo bien y que puedas encontrar alguna oportunidad laboral pronto. Sí, yo creo Vaya muy bien en la entrevista. Sí, Sí. te deseamos lo mejor. Sí, gracias, gracias. Sí, yo espero que sí. Confío que donde uno es metedor de bulla, ahí algo sale. Sí, ¿cómo dice mi mamá? Guagua que llora no mama, algo así, ¿eh? Ah, que no llora no mama. Guagua que no llora no Eso. mama, exacto. Entonces me dijo mi mamá, llora nomás, llora. Entonces, como Sí. sabe que soy meteor de bulla, de verdad he estado buscando, insistiendo por todos lados, porque no puede ser posible que cueste tanto. Ese es el Sí. tema. No puede ser posible que les cueste tanto y nos cueste tanto. No puede ser que encontrar un trabajo sea a punta de lágrimas y penas y angustia. No puede ser posible, no puede. Probablemente para las empresas, probablemente no tengamos experiencia, pero sí tenemos competencia, ojo. Entonces hay que echar a la balanza a reclutadores, empresas, ojo ahí, no debe ser casi una misión imposible lograr conseguir un trabajo. No puede ser. Muchas gracias, Gina, por tu historia de perseverancia. Gracias Y a un gusto ustedes. conocerte. Que estés muy bien. Igualmente, que estén bien. Chao, nos despedimos. Chao. Chao. ONG Piensa con Nosotros.